Y ahora vamos a hablar de esta representación que ha hecho a nombre de la Procuraduría General del Estado Nacional, del Estado boliviano, obviamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El procurador está pidiendo que se revise, que se pronuncie la Corte Interamericana con relación a la sentencia constitucional que abrió las puertas, que dio pie y que apoyó efectivamente la posibilidad de una reelección indefinida en nuestro país. Vamos a conversar con el Procurador General del Estado, José María Cabrera, que nos acompaña. Esta es la carta, el tenor de la misma, donde en representación del país, el Procurador José María Cabrera presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta solicitud de opinión consultiva sobre los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia. El objetivo es que este organismo internacional se pronuncie sobre el derecho humano de la reelección indefinida. Esto fue lo que le dio pie, si quiere, a lo que terminó ocurriendo obviamente en nuestro país el año pasado. Procurador, muy buenas noches, los saludamos. Bienvenido a Que No Me Pierda. Muy buenas noches, Cecilia, y a través de su prestigioso programa un saludo fraternal a todos los bolivianos y bolivianas. A sus órdenes. Gracias, Procurador. ¿Por qué decide la Procuraduría enviar esta carta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No olvidemos que el rol constitucional de la Procuraduría General del Estado, establecido en el artículo 229 de nuestra Constitución, es el de defender los más altos intereses del Estado. Los más altos intereses del Estado, sin duda alguna, son la soberanía popular, el sistema democrático, la supremacía de la Constitución. De manera que en el plano interno ya la Procuraduría desde el 8 de enero de este año se apersonó por primera vez en la historia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y precisamente lo hizo solicitando la nulidad de esta sentencia constitucional que los anteriores magistrados habían emitido, desconociendo la voluntad del pueblo expresada en el referéndum del 21 de febrero y un mandato de nuestra Constitución Política del Estado. Malinterpretando estos magistrados del TCP anterior el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos que rige en el continente americano, y precisamente por ello también ahora, luego de un sesudo análisis, estudio, porque es un escrito de Estado que se presenta ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos apersonado también ya al Estado boliviano. La Procuraduría General del Estado representa a Bolivia en estrados internacionales, solicitándole la interpretación final de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 23 de esta convención, mal interpretado por el anterior y acólito Tribunal Constitucional Boliviano, que permitió burlar la democracia en Bolivia, corresponde ahora que sea este máximo organismo internacional, una Corte de Justicia, la máxima en materia de derechos humanos en el continente americano, quien deba emitir un pronunciamiento final con relación a la inexistencia o existencia de este absurdo derecho humano, imagínese, a perpetrarse en el poder por parte del gobierno y el político de turno. ¿Cuál podría ser la incidencia que tenga, digamos, en el país, en el territorio nacional, efectivamente una determinación o una respuesta, una interpretación, como ustedes están pidiendo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿cuál es la influencia que va a tener en el derecho nacional, en el Estado nacional y la Constitución de Bolivia? Estimada Cecilia, recordemos que es un texto bíblico, es una palabra bíblica, que la verdad os hará libres. En pleno siglo XXI hay algunos sectores interesados políticos que afirman que no existió nunca el holocausto nazi en la guerra mundial. Dice que el nazismo no asesinó sistemáticamente a ciudadanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Son los negacionistas. De igual manera, Cecilia, existen ahora, en el año 2020, negacionistas del fraude electoral y negacionistas de una voluntad antidemocrática de contrariar la voluntad de un pueblo soberano en democracia. Y parte de esas teorías negacionistas de una realidad evidente es la subsistencia de esta sentencia constitucional, la 08417, oprobiosa, que estableció este inexistente y absurdo derecho humano a la reelección indefinida. Jurídicamente todavía está vigente ese pronunciamiento del anterior TCP. Es imprescindible, a los fines de que la verdad prevalezca, ¿no? Y la historia y el futuro de los bolivianos,
nunca más transcurra para que algún autócrata de turno vuelva a afirmar que tiene un derecho humano a permanecer no solo de presidente, sino también de gobernador, también de alcalde. La salud y la vigencia de nuestra democracia, que hemos recuperado con lucha pacífica en octubre, en noviembre, implica que necesariamente se deba esclarecer la inexistencia de esa afirmación del derecho humano, imagínese, a la reelección indefinida. Debe hacerlo el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo ha solicitado en enero ya la Procuraduría General, y debe hacerlo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido solicitada el anterior viernes por parte de la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué el Tribunal Constitucional del país aún no se pronuncia con relación a esto? Si ustedes han planteado, digamos, y pedido en enero de este año, ya vamos medio año, ¿no? Así es, está transcurriendo el tiempo y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen que explicarle al país, tienen que rendir cuenta. Como todo funcionario público, como todo servidor público, las autoridades del Estado debemos permanentemente de rendir cuentas ante todos los ciudadanos. Ha pasado demasiado tiempo y no está llevando ninguna tramitación en esta causa el Tribunal Constitucional. La democracia boliviana exige que el tribunal cumpla en el plazo más breve posible con esta sumisión. Pero no hay plazos, o sea, para este tipo de consultas, para este tipo de procedimientos obviamente legales, ¿no tiene plazo el tribunal para responder? El Código Procesal Constitucional no se refiere porque se está en una instancia posterior ya a la emisión de una sentencia. Se ha emitido una sentencia y ahora en fase de ejecución de sentencia se ha pedido la nulidad, porque es una sentencia absolutamente inconsistente en la vía jurídica. Y en el plano interamericano, Cecilia, estimamos que en un plazo ideal de 8 meses la Corte Interamericana pueda emitir su pronunciamiento. Es posible de que hayan ampliaciones de plazos, de manera que máximo en año y medio también podríamos tener un pronunciamiento judicial. A partir de la presentación que ha hecho de la opinión consultiva, se llama una solicitud de opinión consultiva que ha hecho Bolivia, se ha transmitido ya y se está transmitiendo a través de su secretario a todos los estados miembros de la OEA, al secretario general de la OEA, a la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos y a todo otro organismo integrante de la OEA vinculado a la temática de derechos humanos. ¿Tendría influencia una determinación, obviamente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el país, en una posible o en un posible pronunciamiento también de lo que significa el Tribunal Constitucional en el país? O sea, ya sería un precedente que se pronuncia a favor o en contra de este tema, de este derecho humano, entre comillas, que fue el motivo principal de los hechos en los cuales se derivaron el año pasado, ¿no? Entre octubre y noviembre del año pasado, procurador, ¿no? No solamente influencia, Cecilia, forma parte del llamado bloque de constitucionalidad. La Constitución de Bolivia, además de los artículos de nuestro texto constitucional, lo integran los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y las interpretaciones que en su jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha efectuado. De manera que es derecho directamente aplicable y vinculante los fallos, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si me permite, Cecilia, a propósito de referirnos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es una instancia judicial, sino es una instancia promotora y vigilante de los derechos humanos en todo el continente americano, ha emitido el día de hoy, a través de su cuenta oficial de Twitter, un me gusta a un Twitter del expresidente y prófugo Evo Morales, donde criticaba, ¿no? y agitaba la estabilidad política de nuestra democracia. No obstante ello, la CIDH, siendo un organismo oficial, ameritó una actuación parcializada de la CIDH, donde cómo podemos imaginarnos que le dé un me gusta, un me encanta a un Twitter desestabilizador de la democracia. ¿Y cómo se lo interpreta? Como Procuraduría General del Estado, el día de hoy hemos presentado una protesta formal en representación de Bolivia ante la CIDH, exigiendo una disculpa pública
ante todo el pueblo boliviano por haberse parcializado y entrometido en asuntos internos que corresponden solamente a los bolivianos. Procurador, le queremos agradecer estos minutos de haber conversado con nosotros. Gracias por habernos explicado los alcances de este pedido que se ha realizado ante la Corte Interamericana, obviamente, y también explicarnos qué está pasando en nuestro país, efectivamente, con relación al análisis que hay e interpretación de este derecho humano de la reelección indefinida. Muchas gracias, Procurador, por haber estado con nosotros. Gracias, Cecilia. Que tenga la seguridad todo el pueblo de Bolivia que su institución independiente, la Procuraduría General del Estado, va a estar siempre defendiendo los más altos intereses de Bolivia. Gracias. Muy buenas noches. Continuamos aquí en el programa.